puedas verla, me dices qué percibes, qué ves, qué sientes. Siento como si estuviera atrapada en una espiral. Intenté rastrear a Beatriz y llegué a este espiral. ¿Ella está dentro de la espiral? Sí. ¿Qué es esta espiral? Como una tormenta. ¿Y desde donde estás puedes observar a Beatriz? ¿Puedes visualizarla? Sí. Ok, ¿cómo la ves? Es raro, me da la espalda. Primera vez que me encuentro con algo así. Ok, ¿corrobora por su código genético que sea Beatriz? ¿Su ADN, que es su información? Sí. Ok. Y está Sí, dime. observando hacia todas direcciones como perdida. Observa en qué porcentaje de esencia está. Cercano al 10%. ¿Y dónde se encuentra el otro 90%? Arriba me envía hacia arriba. ¿Y qué hay arriba? Es como una cucaracha, como un escarabajo. Se está alimentando de su esencia. Ok. Conecta con ese 10% de esencia que está en su cuerpo o en su campo y pregúntale si quiere que trabajemos con ella y para ella en esta sesión, para que entienda o sepa por qué se encuentra perdida y para que pueda liberarse de estar perdida. Me dio su autorización. Bien. Entonces dile que con su poder detenga esa tormenta, o sea, esa espiral. Tormenta. ¿Se detiene? Sí, se detuvo. Bien. Cami, ¿me permites hablar con su parte energética? Sí. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Beatriz energética. Sí. ¿Cómo estás? Un tanto angustiada. ¿Qué te produce angustia?
Siento miedo. Ujú. ¿Y qué te produce ese miedo? ¿A qué le tienes miedo? A no tener el control de mí, a perderme y a que me hagan daño. Ok. Y dime, ¿cuánto tiempo llevas dentro de esta espiral? Desde que nací. Desde tu nacimiento en esta vida. Sí. Ok. ¿Y cómo observa cómo llegaste a estar ahí dentro? ¿Qué fue lo que sucedió para que llegaras a ese lugar? Vamos allí. 1, 2, 3. Siento que estoy en el vientre de mi madre y hay mucha angustia acá adentro, mucha preocupación y tristeza. ¿Y qué comienza a suceder en ti energéticamente por todas esas emociones que estás percibiendo ahí dentro del vientre? Es como si quisiera salir huyendo o salir de aquí y veo como una especie de cucaracha o araña o algo con patas, con pies, no sé, ¿Y dónde observas ese insecto, cucaracha o araña? en el útero de mi madre, Está ahí dentro. adentro conmigo, pero fuera de mi bolsa, de mi saco. Bien. Siento que si la atrapo o si la sigo puedo salir de aquí, que ya no quiero estar aquí. ¿Que si atrapas la araña? Sí, ¿Y por qué piensas eso? ¿Cómo podría la araña sacarte de ahí? porque está justo por la vía de escape. Está justo por donde yo tengo que salir. Mm. Bien, ¿y qué sucede? Continúa observando. Le pido que me ayude a salir. Ujú. ¿Y qué sucede cuando le pides ayuda? Me siento como que me atrapa. Se me engancha y luego puedo salir. ¿Y luego puedes salir? Sí, O pude sea salir que, del vientre. o sea, esto sucede en el momento del parto, cuando te dan a luz. Sí, Ok. Ok. Y entonces, por lo que pides ayuda es porque te sientes atrapada dentro de todas esas energías densas. sí. ¿Qué te producen a ti esas energías que estás sintiendo?
mucho dolor. Ok, ¿y por qué te producen ese dolor? Quiero que identifiques si ese dolor que sientes es por esas emociones y tú las estás tomando, o el dolor ya estaba en ti y se activa con esas emociones. ¿Cómo lo percibes? Ya estaba en mí. Bien, entonces a la cuenta de 3 vas al origen de ese dolor en ti. 1, 2, 3. Me veo en otra vida. ¿Qué está sucediendo? Estoy... Es como un hospital. Estoy mirando por la ventana. No puedo salir de acá. ¿Y qué haces en ese lugar? Estoy enferma. No tengo ni pies ni manos. Me las han quitado. ¿Te las han quitado? Sí, ¿Quién y por qué? los doctores. ¿Y por qué te las Porque han me quitado? hacía mucho daño. ¿De qué forma? Creo que tenía una enfermedad mental y me hacía mucho daño y me han cortado las manos y los pies. Okay. Observa si en esa vida había algún tipo de interferencia energética, esotérica. Es que tenía habilidades psíquicas y nadie me creyó. Y me vieron como una persona enferma. Comprendo. Mis padres me rechazaron. No, no me querían. ¿En qué época y en qué país vivías en esa vida? En Alemania, eh, cerca del 1500. Okay. O sea que te cortan las extremidades por bruja. Sí, Ok. Entonces desde aquí, desde estas experiencias se originan tus heridas de rechazo sí, y se comienza a crear todo este dolor por esta carga energética de estos eventos tan fuertes, choqueantes. sí. Okay. ¿Qué más percibes de información de esa vida que te pueda servir para tu vida presente? Por eso mi
mi dolor o mi temor a estar encerrada. Me siento atrapada, siento que me quitan la vida. Okay. Vas a volver al momento. ¿Esta vida es la anterior a tu vida actual? No, hay dos intermedias. Ok. Observa esas dos a grandes rasgos y observa si hay algún patrón que se vaya replicando a través de esas vidas o algo en común. En otra vida fui un prisionero también. Ok, siempre se va replicando entonces. Y en otra, Sí, dime. también me veo energéticamente con los brazos amarrados, como si no pudiera hacer nada. Ok, observa qué es lo que hace que a través de las vidas se vaya replicando el estar y sentirte atrapada. El querer huir de mis emociones y no enfrentarlas. ¿Y esto crea alguna programación o algo que haga que se manifieste esta condición? Sí, es una programación. Ok, ¿qué dice esa programación? Que seguiré repitiendo este patrón de angustia y dolor. Mientras no sane mis heridas. ¿Y cómo adquiriste esta programación? Fue como un castigo. ¿Un castigo? Sí. Por brujería. ¿Y ese fue un castigo que lo hiciste tú a ti misma o alguien te impuso ese castigo con esa programación? Alguien me lo impuso. Ujú. ¿Quién? ¿Y de qué forma? Veo como una especie de bruja o brujo que está con su cara tapada. Veo que yo era como un canal para él poder ver otros seres o conectar con otros seres. ¿Y él no Era podía hacerlo? como, no, no podía ver ni escuchar. Yo era como su aprendiz. Él tenía el conocimiento, pero no podía acceder a esos mundos. Ahora entiendo. Fue en esa vida que me quitaron
los brazos, las manos y los pies, que ayudaba a este brujo. Fue la misma vida. Sí, ¿Y de qué forma se crea en ti o se impone en ti ese castigo? ¿Es el brujo quien induce ese castigo? sí, porque hubo un instante o una vez donde pude ver seres muy oscuros y me dio mucho miedo y me angustié mucho. Y me dijo que si huía, seguiría repitiendo. Y obviamente me dio más miedo y no pude volver. Preferí olvidar. Pero me siguieron esos seres. Me siguieron acechando, hablando. Y empecé a perder la cabeza. Comprendo. Y en esa vida lograron, bueno, perder la cabeza y lograron entrar en tu campo energético. Sí, Ok. ¿Y actualmente están en tu campo energético? sí. Ok, Hay 3. hay 3. Ok. A la cuenta de 3 vas a ordenarle a los 3 que se pongan frente a ti. Y dime cómo son. Los veo como sombras gigantes. Puede ser de 3 metros. ¿Los 3 son sombras? Sí, ¿Y a la cucaracha la ves? no. Esa está como separada de mí, está lejos, pero hay una cuerda que nos une. Ok. Bien, vamos a indagar primero en estos 3. Quiero que compruebes cuál es su ADN. La información te va a llegar. Está ahí, léela. Desalmados. Desalmados. Ok. Son seres que en algún momento tuvieron luz y la transformaron en oscuridad. Por eso desalmados. ¿Y alguna vez tuvieron cuerpo humano? Sí, ¿Y estas 3 sombras trabajan juntos? sí. Ok. Permíteme hablar con uno de ellos y dime cuál es su nombre el que va a hablar. Otto. Bien, ¿me permites hablar con Otto? Sí, La cuenta de 3. 1, 2, 3. Otto. ¿Me sí. escuchas? Cuéntame, ¿qué haces aquí con Beatriz? ¿Qué hacen? Trabajando. ¿En qué consiste tu trabajo?
generar miedo. ¿Y con qué objetivo quieres generar miedo en Beatriz? Para que pase a nuestro lado. O sea que tú quieres conseguir que ella también sea desalmada. Sí. ¿Y por qué quieres que sea uno de ustedes? Queremos que reine la oscuridad. Es la energía que nos nutre. ¿La oscuridad? Sí. Ok. Bien, entonces, por lo que entiendo, antes tuvieron luz, tuvieron esencia. ¿Por Sí. qué decidieron o qué fue lo que hizo que ahora sean desalmados? Rencor. Odio. Maldad. Muerte. ¿Y cómo sus esencias fueron llenándose de estas emociones al punto de transformar su alma a la oscuridad o en oscuridad? Hicimos un pacto con la oscuridad. Vendimos nuestra alma. La ¿A cambio de entregamos. qué? De liberación. Explícame. Autonomía. ¿Y Poder siendo hacer. esencia no eras libre y autónomo? No, ¿Por qué no? porque estaba amarrado a estos emociones, sentires de la vida. Ok, entonces deduzco que la parte esencia se fue contaminando en experiencias que estuvieron como humanos en la Tierra. Sí. Ok. Quiero que identifiques en ti si hay algún porcentaje de esencia. Mínimo. 0,1. 0,1. Ok, ¿y qué quieren lograr con... Ah, verdad, me habías dicho que sea uno de ustedes. ¿Y no te Sí. gustaría recuperar tu autonomía, libertad como esencia y revertir toda esta oscuridad? No se puede. Cuéntame por qué no. Ya no pude. Y he vendido mi alma. ¿A quién se las has vendido cuando dices a la oscuridad? ¿Qué o quién es? Mm, una cabra. La cabra. ¿Y cuando la vendiste fue cuando fuiste humano? Sí. Ok. Entonces, al venderla se crea un pacto, un contrato. Sí. Observa ese contrato. ¿Qué dice?
que he vendido mi alma a cambio de liberación, Y sin ahora poder te sientes, revertirlo. ¿Y ahora te sientes libre? Sí, ¿De qué forma? ¿Qué te hace sentir libre? ¿No estás acaso pues trabajando para alguien? somos 3, Ujú. nos acompañamos. Tenemos que conseguir un cuarto. ¿A qué te refieres con un cuarto? ¿Un cuarto de qué? Un cuarto desalmado. ¿Qué significa eso? A otro ser que pase a la oscuridad. Ah, un cuarto. ¿Y para qué quieren a ese cuarto? ¿Para qué requieren ese cuarto desalmado? Para construir un templo. ¿Un templo? ¿A quién? A la oscuridad. A esa cabra. Sí, Ok. ¿Y esos son órdenes de esa cabra? sí. ¿Y entonces dónde queda tu autonomía y esa liberación la cual buscabas? ¿No te das cuenta que estás siendo un rehén de ese ser? Pero me liberé del dolor. Y me acabas de decir que te alimentas del dolor y del Sí, miedo. ahora me nutre y no me debilita. Ok. Bueno, te tengo una oferta, si la quieres tomar. Te puedo mostrar cómo puedes romper esos pactos y recuperar toda tu esencia en autonomía y libertad, realmente sin servir a otros seres, y que tú puedas gestionar el dolor. O si quieres puedes encarnar o vivir otras experiencias, no necesariamente en la tierra. O te vas a quedar sin el suministro energético de Beatriz. Tienes esas dos opciones. Que ella te quite o si quieres realizar algo para liberarte. Si me la quitas a ella, puedo buscar a otro. Ok, entonces no aceptas mi oferta. No, Ok. Bien, déjame con Beatriz energética. Beatriz, no quiere que hable. ¿por qué no quiere que hable? Que hables. No lo sé, creo que no quiere que me libere. Claro, pero tú eres más poderosa, así que los vas a congelar ahí para que no puedan hacer nada. Detén el tiempo. Y ahora observa si la cucaracha mm, tiene relación con ellos o trabajan por separado. Por separado. Ok. Y en un porcentaje, estos tres seres, ¿cuánto por ciento de tu energía están tomando? 44. Y observa en tu vida actual de qué formas te afecta la interferencia de estos tres seres. Son las voces que me
incitan al suicidio. Estas son las voces entonces que te dicen que choques con otros coches. Sí. Y esa energía que sientes, sobre todo en las noches, que te despierta y te producen miedo, ¿son estos seres? Sí. Y... También la energía que siento que me espía. Son ellos. Y esos pájaros que chocan contra tu coche, que te atacan cuando vas en coche, que te atacaban y ahora vuelan cerca. Eso es producto de la interferencia de ambos. Me hacen vibrar a una frecuencia donde las aves no me pueden ver y chocan. Ok, por entonces el estado vibratorio, las aves no te pueden percibir. Así es. Curioso, ¿y por qué las aves? Es como un mensaje implícito de querer ser libre como las aves, pero me chocan o se mueren al lado mío. Es mi propia energía que no puede liberarse o que se siente atrapada, la que hace que estas aves choquen o mueran. Me ven también como un espejo. No me pueden ver las aves, pero ven como si fueran espejo, así que chocan. Okay. Ok, voy a seguir dándote los puntos y tú me vas diciendo cuál es el origen. ¿Te parece? Sí. Que aparezcan problemas que te impiden terminar lo que empiezas, sobre todo en tus estudios. Son estos seres que están en mi cabeza y me desconcentran. Me hacen sentir pena, rabia, dolor. Me hacen crear imágenes en mi cabeza. Me hacen crear voces en mis oídos. ¿Y cómo Y consiguen esto? ¿Hay algo? Sí, dime. me hacen ver también cosas. ¿Qué tipo de cosas? Sombras. Sombras. ¿Y cómo logran inducir esto? ¿Tienes algún tipo de tecnología o de implantación? Sí, implantes. ¿Cuántos observas? Siete. ¿Y son los 7 están puestos por estos seres? Sí. Ok. ¿En qué lugares se encuentran? En el lado derecho de mi cabeza. En mi oído izquierdo. En mi hombro izquierdo. En mi garganta. En mi pecho. En mi útero y en mis pies. Observa cómo funcionan estos implantes.
¿Y qué es lo que hacen? Son como metales y funcionan como que debilitan mi sistema energético. Son de muy baja vibración, entonces me hacen sentir pesada. Nublan mis pensamientos. A través de estos implantes pueden inducir los pensamientos, las imágenes. Sí, ¿Y estos seres están permanentemente en tu campo energético? sí. Ok. Observa cuál es el pacto o acuerdo que has hecho con estos seres. Sabiduría. ¿Sabiduría? En algún momento pedí sabiduría. Ujú. Pedí una guía para tomar decisiones. Pedí que alguien o algo viera mi realidad a través desde otra perspectiva y me dijera si era lo correcto o no. Ujú. Y Así ahí, que ujú, ahí empecé como una voz interna, pero claramente eran estos seres, a escuchar esta voz y a seguirla. Así que ahí hice el pacto de poder como seguir a esta guía o este guía. A ¿se presentó como cambio, un guía entonces? sí, a cambio de mi voluntad. Claro. Y cuando tú pides por sabiduría llega este ser, ¿no ves el contrato energético lo que dice? ¿A cambio de qué dice el contrato que te van a dar sabiduría? No lo vi, estaba muy desesperada. Claro. Entonces, ¿es a cambio de tu voluntad? Sí, Ok. Bien. Ahora que estás obteniendo toda esta información, que estás recordando y haciendo consciente, ¿quieres modificar esto? ¿Quieres quitar a estos seres de tu campo energético? sí, Bien. Entonces, lo primero que quiero que hagas es que retires todos esos implantes de tu cuerpo y los pongas frente a un lado de estos seres que están congelados ahí. ya, Bien. Y ahora entonces, para que los puedas expulsar y romper estos pactos, primero quiero que comiences a limpiar. Bueno, antes de limpiar, quiero comprender esta espiral que vimos al comienzo donde estás. ¿Es creación de ellos o tuya o de la cucaracha? de la cucaracha. Ok, vamos a ir por partes entonces. Primero quiero que comiences
a eliminar todas esas creencias limitantes y necesidades en buscar fuera de ti algo que te ayude, te proteja, te dé sabiduría. Todas esas creencias que te hacen buscar fuera de ti. Y dime cómo las vas eliminando, qué vas percibiendo. Siento como si me arrancara la piel o la ropa, algo que me cubre, que no es beneficioso para mí, y me lo quito. Llevaba tanto tiempo ahí que está pesado. Claro. Bien, quita todas esas cargas. Y vas a comenzar a eliminar todas esas cargas energéticas negativas de esas experiencias de sufrimiento, de dolor. Vas a ir eliminando todas esas memorias de dolor, pena, rabia, angustia. Toda esa carga energética y te quedas solo con la información y la sabiduría de esas experiencias. La carga la eliminas. Dime cómo lo vas eliminando. Veo cómo se desprende de mí toda esa carga energética y se va como por un tubo, como si una aspiradora lo succionara. Ok. Bien. Entonces, ahora que has quitado el suministro energético a estos seres, estás lista para romper con esos acuerdos, revocar los permisos, los pedidos. Vas a poner esos pactos frente a ti, esos acuerdos o contratos frente a estos seres. Y a la cuenta de 3 vas a recuperar la voluntad que te pertenece y vas a destruir estos contratos, estos implantes, y le vas a quitar todo permiso, cualquier acuerdo y cualquier suministro energético a estos 3 seres. ¿Estás lista? Se eliminan en todos los planos, niveles y dimensiones el permiso que has cedido. Sí. ¿Preparada? Bien, lo destruyes como tú quieras, lo quemas, lo explotas, con tu poder e intención. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y dime qué Los estoy sucede. quemando. ¿Qué está Los sucediendo? quemé. Bien. ¿Qué ha sucedido con estas 3 sombras? Desaparecieron. Observa si percibes algún hilo de conexión. Sí, sutilmente. ¿Qué es ese hilo? Tócalo. Mi poder. No creo en mi poder. Entonces, al no creer en tu poder, ¿se desprende ese hilito esperando poder externo? ¿O cómo es?
al no creer en mi poder, se desprende este hilo que conecta hacia estos seres que ellos creen que pueden volver hacia mí. Tú ya lo identificaste, así que ahora quiero que ese que no crees en tu poder es solo una creencia por esas memorias donde tu poder fue aplastado, opacado. Ahora quiero que elimines la creencia de no poder, elimina la baja autoestima energética y emocional, ve eliminando todas las creencias, programaciones de inseguridad. De eso se alimenta la cucaracha, ¿De qué? de mi inseguridad. Ajá, ok, vamos a ir allá entonces. A la cuenta de 3, esa cucaracha se pone frente a ti. 1, 2, 3. Ya, ¿Cómo es? es igual a una cucaracha gigante. Lee su ADN. Como un insectoide. Insectoide. ¿Cuál es su nombre? Petrip. Patrick. Bien, entonces me dices que se alimenta de tu inseguridad. Sí, Este fue el que se enganchó o al que le pediste salir cuando estabas en el útero, ¿verdad? Antes de nacer. sí. Bien. Porque no me sentía segura en el útero. Sentía miedo, sentía pena. Y busqué en otro ayuda para salir. Puse mi poder en manos de otro. Claro, la inseguridad es no creer en tu poder. Ok. Observa de qué forma afecta, te limita la interferencia de este ser. ¿Cómo trabaja? Se roba mi poder, mi fuerza. Me hace sentir insegura, con miedo, un poco triste, como imposibilitada de hacer cualquier cosa. Me crea esta tormenta. ¿Y qué es esa tormenta? Es como plasma que está alrededor de mi campo energético. ¿Y cómo funciona esa tormenta? ¿Qué es lo que hace, que te genera? Tristeza. Hace que piense que no hay salida. Esto es lo que te hace sentir atrapado. Sí. Ok. Me genera como que estuviera, como si hubiera perdido mi poder, como que no puedo hacer nada, desesperanzada. Ok, es por eso entonces tu falta de confianza acerca de si vas a ser capaz de divorciarte y conseguir empezar una vida nueva sola con tus hijos lejos. Sí, ¿La baja autoestima tiene que ver con esto? sí,
y los miedos a los hombres y los espacios cerrados. Absolutamente. ¿Y por qué a los hombres? ¿Cómo se relaciona? Por este empoderamiento que tiene la energía masculina del hacer, del accionar, se ve reflejado en mi bloqueo de mi poder. Claro, Y así mismo lo veo en los hombres, como es un reflejo. sí, Ok. En cuanto a tu mala relación con tu familia en general y con la gente de la calle, que sientes su rechazo, que te aíslan. son memorias de otras vidas que me duelen. Mm, ok, comprendo las memorias de estas experiencias que ya me contabas anteriormente. Sí, Ok. Mm, tu padre ha intentado echarte de la carretera con su coche. ¿Qué si hay un origen energético para eso? Que haya sucedido eso. es el brujo. ¿Tu padre es el brujo? En esta vida es mi padre, en otra vida fue el brujo, Ahora comprendo. que me castigó. Ok. Y por eso se dio el abuso sexual por parte de tu padre. Sí, Mm, tu cuerpo físico tiene algunos problemas como taquicardia, psoriasis, inflamación intestinal, oídos. ¿Cuál es el origen de eso? la reacción a mis emociones, a Como esta una somatización. interferencia. Ah, una reacción a, a las interferencias. Sí, y a las propias emociones que voy sintiendo y reprimiendo o que no las sé manejar correctamente, me produce taquicardia, el miedo, el rechazo con el mundo me produce psoriasis y así es gracias a la interferencia que sufro. Ok. Y en cuanto a los problemas de memoria, el aprendizaje y retención de la información, Es por la interferencia, la falta de trabajo o de dinero es porque no confío en mi poder. y el miedo a irte lejos de tu marido, aunque estar ahí sabes que daña a todos. Es mi lucha interna de querer salir de esta sensación de sentirme atrapada, pero sentir miedo a que puedan dañarme. Ok. Bien. Ahora con esta información vas a trabajar para quitar este ser. Quiero que vayas al útero antes de nacer, antes de ceder el poder a este ser, antes de pedirle ayuda.
Y ahora quiero que desde aquí comiences a crear una esfera a tu alrededor, lo cual no permita que todas esas emociones de tu madre te afecten. Y desde aquí, que aún no has cedido tu poder, quiero que lo comiences a activar, que comiences a activar el creer en ti, en tus capacidades, de que tú puedes salir por ti sola de el vientre de tu madre. ¿Qué sucede? Me veo como si me estuviera haciendo cariño yo misma. Y con ese cariño voy ampliando mi campo energético y me estoy protegiendo. Okay. ¿Qué sucede con todas esas emociones que hay alrededor? No entran. Bien. Ahora entonces vas a modificar la línea temporal y al momento de nacer no vas a pedir ningún tipo de ayuda, no vas a firmar ningún acuerdo. Dime qué sucede. Ahora que has recuperado y reconectado con tu poder. Nací. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, ahora entonces que ya has nacido sin ningún tipo de interferencia, vuelve al presente en esta nueva línea temporal. Y obsérvate, observa tu campo. Dime si percibes la interferencia de esta cucaracha. Está sutilmente. Es como si se siguiera alimentando de los restos que quedaron. Ya corté la conexión, pero sigue como un poco el flujo de alimento. ¿Hay algún implante en tu cuerpo, tu campo? El plasma. Ok, a la cuenta de 3 destruyes esa tormenta, esa espiral y rompes y eliminas todos los patrones de estar y sentirte atrapado. A la cuenta de 3 te liberas. 1, 2, 3. ¿Qué sucede? Veo como se quita el plasma hacia arriba y se lleva el cordón que me unía a la cucaracha. Bien. Y es como si el propio plasma atrapa a la cucaracha. Bien. Está en su propia trampa entonces. Sí. Bien, que se quede ahí atrapadito. Entonces comprueba que no haya ningún hilo de conexión ahora. Ahora sí. Bien. No hay nada. Ahora con los otros seres que quedaba un hilito, ¿lo No, percibes? Porque ya ya has no. recuperado tu poder. Bien. Ahora quiero que vayas fortaleciendo ese poder, vayas activando tu confianza, tu seguridad. Y ve eliminando todos los residuos energéticos de todas esas emociones, de todas
esas experiencias, ve drenando todas esas cargas. Me estoy limpiando. Bien. ¿Cómo te sientes? Más ligera, en paz. Me siento como limpia, como si estuviera todo reluciente. ¿Te sientes perdida? No, Bien. Ahora sin interferencias, entonces quiero que llames a tu padre que se ponga frente a ti. Comprueba que sea él, que sea su información. sí, ¿Qué percibes cuando lo observas? me genera tristeza. Ujú. ¿Por qué te da tristeza? Por las experiencias. Luego de donde fuiste aprendiz, su aprendiz, en las siguientes vidas han reencarnado juntos. Sí, ¿Hay promesas, pactos o acuerdos entre ustedes que estén limitando o afectando? sí, un pacto ¿Qué dice? que seguirá castigándome hasta que aprenda. Y yo lo acepté. ¿De qué forma y por qué lo aceptaste? Por, por mi falta de autoestima, no sé. Lo veía como superior. Me veía como inferior a él. Ok. Entonces es este pacto lo que hace que a través de las vidas de alguna forma ejerza sobre ti una opresión, un castigo, abusos. Sí, ¿Qué más percibes? ¿Hay algún otro hilo de conexión, cordón energético? antes me unían estas sombras que también lo acompañan a él. Ah, las sombras trabajan con él. Sí, pero ya no están en mí. Bien. ¿Algo más que percibas? Su pequeña parte de luz está como pidiéndome perdón. Lo puedo leer. Ok. Entonces ahora estás lista para romper este pacto. Sí, Bien, a la cuenta de 3 revocas este pacto y a la vez se eliminan todas las creencias de inferioridad. Eliminas todas las programaciones de seguir repitiendo estos patrones de angustia, dolor,
le quitas cualquier poder sobre ti. ¿Preparada? Sí. 1, 2, 3. ¿Qué sucede? Los he cortado con el pacto y con los lazos limitantes. Y ahora me veo como más grande que él. Siento que ya no tiene ese poder sobre mí. Bien. Bien. Despídelo de tu campo energético entonces. Se ha ido. Bien. Y tu parte energética dice que tu madre te odia. ¿Qué percibes al respecto? Mi madre no quería tenerme. Por eso quería salir de ahí. ¿Percibes en ti aún esa herida de rechazo? Sí, ¿Dónde la percibes? en mi pecho y en mi útero. Bien, a la cuenta de 3 entonces, ve quitando toda esa energía de rechazo, todas esas memorias de rechazo, todo ese dolor del rechazo. Ahora ya lo has hecho consciente, ya lo has enfrentado, ahora lo puedes quitar para eliminarlo o transformarlo. Dime qué haces. Lo transformé a una masa que está frente de mí. Y quiero transformarlo en algo positivo. Bien, ¿en qué lo transformas? En mi fuerza. Okay. Tú tienes la capacidad y el poder de transformar o transmutar las energías cambiándole su frecuencia de vibración. Ahora es como una llama que habita dentro de mí y me da fuerza. Bien. Ahora el rechazo se transformó en tu fuerza. Sí. Bien. Y el último punto, tu parte física tiene miedo de estar siendo manipulada por, a nivel energético por Marta. ¿Qué percibes? Hay algo de oscuridad en Marta. Veo como dos caras, una cara armoniosa y otra cara espantosa. ¿Y esto ejerce algún tipo de manipulación sobre ti o por qué te produce miedo? Porque no se muestra tal como es. Eso me produce miedo y desconfianza. Confianza. Ok. Comprueba que no haya ningún tipo de manipulación o de influencia sobre ti. Ahora que recuperé mi poder, no hay influencia sobre mí. Bien.
Entonces, vuelve al presente. Quiero que hagas un último escaneo en ti, obsérvate. Dime si hay algo más que necesites limpiar, hacer consciente, ajustar, equilibrar. Un balance en mis energías. Ok. Que limpiar no ver nada. Ahora vas a hacer ya la activación de tu energía y para equilibrarla. Solo veo un poco de estas memorias dolorosas que aún quedan como rastros, como basura. Quiero tomar esos rastros y transformarlos en fuerza también. Bien, adelante. Elimina también todas las memorias de abuso si es que quedasen, Sí, de opresión. Observa en tu ADN si hay un gen de la sumisión. sí, Elimínalo. Y observa si hay un corte sutil en tus telómeros para olvidar quién eres. sí. Bien. Ve regenerando, reestructurando tu ADN, telómeros. Y ahora vas a comenzar a conectar con tu energía sexual, vital, creativa, y comienza a elevar tus niveles de vitalidad. Comienza a expandir esta energía sexual a todo tu cuerpo, revitalizándolo, eliminando cualquier tipo de bloqueo al disfrute, al gozo, y ve activando el gozo, el disfrute, el placer, la conexión con la vida. Vas a comenzar a también expandir, potenciar tu esencia pura, conectando con todo ese poder interno, capacidad de crear realidad. Expándelo a todo tu ADN, activando tus habilidades, tus potencialidades, reconectando todo tu ADN, reestructurándolo. Comienza a equilibrar también tu campo emocional con todos tus otros campos, mental, energético, físico, sexual. Que haya una alineación entre todos tus cuerpos para que comprendas y puedas ir sintiendo y no reprimiendo las emociones que vas viviendo de la nueva experiencia que vas a crear de ahora en adelante. ¿Cómo te sientes? En armonía. Bien. En tu columna vertebral hay un punto oculto de autosanación y autorregeneración. Identifica dónde se encuentra, actívalo, comienza a enviarlo en los lugares donde había inflamación, a tu piel, tus oídos.
Me estoy sanando. Bien, bien. Ahora quiero que hagas una visualización hacia el futuro con estas nuevas condiciones energéticas que has creado. ¿Cómo te ves? Primero me veo en un periodo de depuración. Me veo como botando todo lo que me guardé, como llorando, pero sabiendo que estoy bien. Es como lo que acumulé, que debo botar. A través de tu cuerpo físico. Sí. Y luego, superando esta etapa, me veo llena de luz. Me veo en calma, feliz, sonriendo como nunca antes. Me veo en un lugar diferente, como con una vida diferente. ¿Tienes dudas de que puedes llegar a ese punto que estás observando? No, Muy bien. Voces, energías que te molestan, ¿percibes? si yo quiero, no. Ok, muy bien. Entonces se equilibran porque ya pude ver que tienes habilidades psíquicas. Ve activando o equilibrando para que, como lo has dicho, cuando tú quieras usarlas y cuando quieras cerrar ese canal puedas cerrarlo con decisión y voluntad. Bien, ¿hay algo que quieras decirle a tu parte física? Me abrazo y me contengo. Soy mi más grande amor. Muy bien. Bien, Beatriz. Gracias. Gran trabajo, un placer. Gracias también. Hasta pronto. Déjame con Cami. Cami, desconecta. ¿Cómo estás, Cami? Bien. ¿Cómo percibes a Beatriz? ¿Cómo se ve? Grande y poderosa. Muy bien. Bien, Cami, vas a desconectar entonces de su campo energético. Toma una respiración profunda, desconectando.